Hola, ¿cómo están? Veo que te llamas Maritza, Damaris, pero me gustaría que ustedes puedan presentarse y también me comenten qué edad tienen. Hola, yo soy Maritza y tengo 29 años. Hola, soy Damaris y tengo 27 años. Ok, hola, ¿cómo están? Maritza, Damaris, mucho gusto. Mi nombre es Lía, yo voy a ser su psicóloga y las voy a acompañar en este proceso. Entonces, cuéntenme, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Un poquito nerviosa nada más. Sí, de igual manera. Bien, un poco nervioso porque es la primera vez que voy a terapia. Ok, realmente les entiendo, es completamente normal que se sientan nerviosas. Muchas personas suelen sentirse así durante una primera sesión realmente, y más cuando van a hablar de temas personales con alguien que, bueno, recién las conoce. Entonces, antes que nada, quiero preguntarles por qué ambas están en habitaciones o lugares diferentes. Lo que pasa es que yo estoy de viaje, tuve que salir de viaje y por eso estamos separadas, se podría decir, porque en realidad vivimos juntas, pero tuve que salir de casa por ahora. Ok, está bien, las entiendo perfectamente. Y es que antes que nada, realmente me gustaría saber si es que me pueden ver bien, me pueden escuchar bien. Sí, Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, yo les quiero dar las gracias por conectarse, por darse este espacio de aquí para ustedes, porque realmente lo considero que es muy importante que podamos, que las personas puedan asistir al psicólogo para poder mejorar en muchos aspectos de su vida. Ok, antes de comenzar, ¿les gustaría tomar un poco de agua? ¿Se sienten cómodas donde están sentadas? Sí, estamos sí, sí, bien. estamos bien. Ok, perfecto. Vale. Antes de que empecemos a hablar sobre el motivo por el cual ustedes decidieron estar aquí, me gustaría explicarles brevemente cómo trabajaremos, ¿ok? Y bueno, es que cada sesión tiene una duración aproximadamente de 50 minutos. Este espacio está pensado para que ambas puedan expresarse libremente, sin sentirse juzgadas, y todo lo que vamos a conversar aquí es completamente confidencial. Eso significa que la información que hablemos aquí va a permanecer entre nosotras. Es como la frase de escuchamos pero no juzgamos, ¿ok? Aquí no va a haber juzgamiento, solamente se va a escuchar, se va a reflexionar y vamos a poder comprender mejor la situación para que ambas podamos llegar a un punto de sentirse mejor con lo que estamos haciendo y diciendo. Entonces, como les comentaba, todo lo que se diga aquí es completamente confidencial. Eso significa que la información va a permanecer entre nosotras y la única excepción en la que existe un momento en el que se tenga que divulgar esta información es solo si existe un riesgo importante para la integridad física de alguna persona. Puede ser ustedes o puede ser un tercero, ya que la ley nos establece como una obligación el poder comunicar esa información. Fuera de esas situaciones, todo permanece dentro de este espacio terapéutico, ¿ok? También quisiera como que comentarles cuál va a ser mi función aquí en estas sesiones que tenemos juntas, y es que yo no estoy aquí para poder decidir cuál de las dos tiene la razón, ni tampoco para decir quién actuó bien o quién actuó peor o mal, sino que mi trabajo consiste en entender cómo ambas están viviendo esta situación y ayudarlas a que puedan encontrar nuevas formas de comprender y comunicarse. ¿Ok? Durante algunos momentos yo les voy a pedir que mientras que la una habla, la otra pueda ponerse a escuchar sin interrumpir. Entonces, después ambas van a tener como que la oportunidad de poder hablar, van a tener el mismo tiempo para expresarse. ¿Ok? ¿Les parece correcto que podamos trabajar de esa manera? Sí, 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 me parece bien. está correcto. Ok, entonces, ¿existe alguna duda o algún comentario que les gustaría decirme antes de que podamos empezar? No, por ahora No todo por ahora. entendido. Ok, perfecto. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta muy abierta, y es que no existe una respuesta correcta y me gustaría simplemente escuchar qué las trae hoy aquí. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo empezar si desea. Ok, está bien, Maritza, cuéntame. Pues la verdad, últimamente no nos entendemos ya como hermanas. Últimamente pasamos peleando, ya no podemos hablar más claro. Solo discutimos y siento que esto empezó desde que murió mi papá. Desde ahí empezó estas discusiones con mi hermana. Ok, entiendo. Entonces, para ti la muerte de tu padre marcó un cambio
importante en la relación entre ustedes? Sí, yo diría que muy importante, ya que anteriormente discutíamos, ¿no? Pero como cualquier pelea de hermanas, algo normal se podría decir. Pero últimamente ya no podemos comunicarnos de ninguna manera porque siempre terminamos discutiendo. Siempre buscamos cualquier excusa para pelear o discutir, pero nunca hablamos. Siempre terminamos gritándonos por la más mínima cosa. Ok, ¿me podrías dar un ejemplo sobre ello? Sí, precisamente eso pasó hace poco, hace unas 2 semanas más o menos. Las dos estábamos organizando unas cosas de mi papá, pero no nos poníamos de acuerdo porque ella quería hacer una cosa y yo quería hacer otra cosa. Y al final terminamos discutiendo, gritándonos y diciéndonos cosas que no nos gustan. Y al final, como siempre, terminé llorando. Entiendo, pero ¿recuerdas qué sentiste en ese momento? Mucha impotencia. Sentía impotencia al no saber qué hacer. Sentía que todo recaía en mí otra vez. Sentía que no encontraba solución para nada, que todo estaba en contra de mí, se podría decir. Ok, cuando dices otra vez todo recaía sobre mí, ¿qué significa exactamente eso? Se podría decir que en un pasado yo siempre fui la que resolvía los problemas de ellos. Si mis papás necesitaban algo, tenía que estar yo ahí para solucionarlo. Que si mi hermana necesitaba algo, tenía que estar yo ahí. E incluso cuando enfermó mi papá, desde que estaba enfermo, tuve que estar yo ahí hasta el final de sus días, se podría decir. Y nadie veía eso, nadie decía cómo te sientes o cómo estás. Simplemente es como que ella está bien y cosas así, ¿no? Ok, realmente escucho que durante muchos años asumiste responsabilidades que dentro de tu familia que no, tal vez no estaban bien para ti y que hoy sientes que ese esfuerzo realmente no fue reconocido. Sí, exactamente, podría decir que sí, ya que, como dije anteriormente, nadie se preocupaba por cómo estoy, por cómo me siento, o si podía con esto. Nunca nadie me decía todo va a estar bien o algo por el estilo, ¿no? Y siento que eso fue mucho. Ok, Maritza, realmente yo te agradezco porque puedas compartir esa información conmigo, cómo te has sentido. Y siento que el hablar de esto tal vez para ti no debe ser sencillo. Ok, Damaris, me gustaría ahora poder escuchar también cómo tú viviste esta situación. ¿Me lo podrías comentar? Sí, claro. Bueno, te cuento que sí ha sido difícil, un poco difícil, por no decirlo mucho, porque como ves, Maritza siempre trata de contar la historia como ella quiere, como que si ella lo hubiera hecho sola, cuando realmente no fue así. Entiendo. Entonces, ¿tú percibes que tu esfuerzo no ha sido visto dentro de la familia? Sí, exactamente eso. Y que además siempre fui catalogada como la favorita. Ok, Eso decía toda la familia, pero créeme que nadie lo ha notado lo horrible que se sentía escuchar eso para mí. ok. Entiendo tu sentir y realmente me llama la atención esa expresión, ese comentario que tú dices de la favorita. Pero, ¿qué significa para ti el escuchar ese comentario desde mucho tiempo atrás? Bueno, se sentía la sobrecarga también sobre mí, porque cualquier cosa que hiciera estaba mal, que si sacaba buenas notas era porque mis papás me ayudaban, no era por mi sacrificio, sino porque ellos me ayudaban, era el criterio de ellos, y que siempre decían que era porque me consentían en todo, pero nunca sentí que yo pudiera demostrar que hiciera algo para valerme por mí sola y que demostrar realmente quién era yo.
Ok, realmente me gustaría saber como que desde cuándo tú empezaste a escuchar ese comentario sobre la favorita. Si mal no lo recuerdo, siempre fue desde pequeña, desde que tuve unos 5 años y ya empecé a tener razón en las cosas y todo eso. Ok, eh, a veces cuando escuchamos por primera vez la historia completa de la otra persona, aparecen aspectos que antes no habíamos podido ver. Todavía estamos comenzando, claro. No vamos a resolver el conflicto hoy mismo. Sin embargo, nuestro objetivo es comprender cómo ha vivido cada una estas relaciones, esta situación, y poder comprender desde la perspectiva de ambas, no solamente de Damaris, lo que piensa, lo que opina y cómo se ha sentido, sino también desde Maritza. Y hasta el momento siento que ambas están haciendo un esfuerzo muy importante por expresar su experiencia. Y a mí me gustaría poder reconocerles aquello, ¿ok? Entonces, eh, con esto yo sí quisiera profundizar un poco más sobre esta historia, porque a veces el poder comprender cómo se han ido construyendo ciertos roles familiares nos ayuda a que podamos entender el por qué hoy reaccionamos de esta manera. Entonces, ¿les parece bien si profundizamos un poco más en esta historia? Sí, está bien. Sí. Ok. Bueno, no se trata de buscar culpables, de si Maritza es culpable, Damaris es culpable, o mis papás son culpables, o X persona es culpable, sino que es importante el poder comprender la historia de la relación de ustedes, cómo se ha venido dando, ¿ok? Así que, Maritza, a mí me gustaría empezar contigo. Coméntame, cuando eras niña o adolescente, ¿cómo describirías la relación que tuviste con Damaris? Se podría decir que cuando era pequeña yo la quería mucho, ¿no? Y todavía la sigo queriendo, pero en realidad que cuando era muy chica tenía que cuidarle y sentía como que eso no me competía a mí. Pienso que eso empezó a afectar mucho entre la relación de las dos también. Ok, ¿recuerdas alguna situación que pueda representar este suceso o cómo tú te has sentido durante esos momentos? Sí, puede ser, por ejemplo, cuando yo tenía más o menos unos 7 años, tal vez. Mi mamá trabajaba todo el tiempo y en esos tiempos trabajaba todo el día y prácticamente yo llegaba del colegio y tenía que hacerme cargo de ella, tenía que prepararle su comida, tenía que ayudarle en sus deberes y también tenía que llevarla donde mi mamá me pedía y tenía que hacer como que si yo fuera su segunda mamá, tenía que cumplir con el rol de mamá. O sea que pienso que no me competía a mí, ¿no? Claro, entiendo realmente lo que tú mencionas y es que además de ser la hermana, y bueno, en tu caso fuiste la hermana mayor, asumiste funciones de cuidado que normalmente le corresponden a un adulto, no a una niña. Sí, sí, porque siento que eso fue todo lo que fue afectando a nuestra relación y me molestó mucho al final. Me molestó mucho y yo empecé a sentir que no estaba preparada para eso. Que, por ejemplo, si ellos me pedían que haga esto o el otro por mi hermana, yo tenía que estar ahí. Yo nunca podía decir que no, ya que era la hermana mayor y tenía que cuidar de mi hermana menor. Ok, escucho que con el tiempo esa responsabilidad dejó de sentirse como una muestra de cariño y más bien empezó a convertirse como si fuera en una carga para ti. Eh, sí, se podría decir que sí, porque en sí todo el tiempo que tenía para mí tenía que gastarlo en ella. Por ejemplo, tenía que ayudarle a hacer sus deberes, como dije anteriormente, y no podía preocuparme de mis deberes, no podía preocuparme de mis cosas, sino que tenía que estar pendiente de que ella esté bien, de que ella lo haga bien, de que no le pase nada a ella. Pero nadie se preocupaba de si yo lo hice o si mis deberes están bien o cosas así, ¿no? Entiendo. Ahora me gustaría poder preguntarle a Damaris, ¿cómo recuerdas tú esa etapa? Sí, yo recuerdo muy bien esa etapa, ¿verdad? Este, por una parte, ha sido momentos agradables cuando éramos chiquitas y veíamos de la una a la otra, pero llegó cierta edad donde
supongo que ya crecimos y ya entendíamos todo, pero también recuerdo cuando muchas veces ella pasaba enojada conmigo, le molestaba cualquier cosa que yo haga y yo no entendía por qué. Y entonces, ¿qué pensabas tú en ese momento cuando sucedía eso? Claro, yo pensaba que todo lo que yo hacía estaba mal hecho, o sea, que si ella me mandaba a ver algo, no era lo correcto, que cualquier cosa mía le molestaba y que siempre, siempre la hacía enojar. Entonces, creciste creyendo que eras la causa del malestar de tu hermana. Exactamente eso. Y eso siempre me hizo sentir culpable de todo. Ok. Miren, realmente mientras voy escuchando la historia de cada una, noto algo interesante. Por ejemplo, Maritza describe el haber sentido mucha responsabilidad, mucho peso sobre sus hombros, y Damaris luego recuerda haber sentido mucha culpa. Si se dan cuenta, son emociones diferentes, pero ambas parecen haber estado presentes desde hace muchos años atrás. A mí me gustaría preguntarles algo que puede parecer un poco sencillo realmente, pero suele aportar con mucha información. Y es de cómo describirían ustedes dos, tanto Maritza como Damaris, la relación que sus padres tenían con ustedes, con cada una de ustedes. Yo podría hablarle acerca de mi papá, ya que él siempre estaba muy cercano a Sofía, siempre estaba cuidando de ella, viendo que ella esté bien, él siempre estaba dándole la mayor atención a él, a ella, y era como que a mí me dejaba de un lado, es como que había un favoritismo entre ellos. No, eso es mentira. Nunca fue favoritismo, siempre fue que él fue más cariñoso. No Eso es lo que tú existe eso. dices, pero yo la vi de una diferente manera, se podría decir, porque yo fui la que No, vivió eso es eso. mentira. Por favor, deberías aclarar todo esto. Por algo estamos viniendo a terapia. Y quizás era porque tú siempre pensabas que todo esto era una competencia entre tú y yo. No, 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 no. Nunca fue una competencia. Yo solo quería que me reconociera a mí también, que me diera un poco de atención, Sí lo que hacía, no, pues, o sea, las dos éramos hijas, las dos necesitábamos atención, no solo pero, tú. pero no era así. Y yo Deberías pienso hablar con la que verdad. te brindaron mucha Por atención algo a vinimos ti, se aquí olvidaron de para mí poder aclarar todo esto. y No cosas debes de así. seguir Pienso así. que no, que eso nunca estuvo bien porque las dos somos hijas, las Se supone dos. que debes hablar con la verdad y Ok, Sí, debes yo sé, aclarar todo esa es la esto. chicas, verdad, o sea, chicas, esa es la verdad. stop, un momento, vamos a detenernos un momento. Eh, Realmente quiero asegurarme de poder escuchar lo que dice Maritza, lo que dice Damaris, pero estamos rompiendo un poco el hilo de lo que desde un inicio fue lo que concretamos, de que cuando la una habla, la otra escucha, sin interrumpir, para que realmente sea una escucha activa, porque si no solamente estaríamos oyendo nada más y reaccionando en base a la emoción que estamos sintiendo, pero no estaríamos escuchando. Entonces, si interrumpimos cada vez que la otra persona habla, lo único que va a provocar es una discusión, un conflicto de ideas, y lo que queremos es poder entender y comprender lo que cada una dice, ¿verdad? Entonces, necesito que recordemos el acuerdo que hicimos desde un inicio. Mientras la una habla, la otra escucha, ¿ok? Va a haber espacio para que ambas puedan responder, pero ¿les parece si lo retomamos desde ahí? Está Mm, bien. sí, Ok, gracias. Entonces, Maritza, termina tu idea, por favor. eh, yo, por ejemplo, solo quería sentirme importante, quería que, que me dieran importancia, que siquiera me dijeran gracias, gracias por lo que hiciste, o no esperaba premios, ¿no? Simplemente que fueran un poco más agradecidos con todo lo que yo hacía. Ok, Maritza, realmente yo siento que más allá de un reconocimiento por lo que hacías, parecería que tú necesitabas sentirte vista y valorada dentro de tu familia. Sí, porque yo siento que ellos nunca apreciaban lo que yo hacía, era como que si yo hacía esto, para ellos era algo normal, porque ya estaban acostumbrados a que yo siempre esté haciendo ese tipo de cosas. Y ya no me decían gracias, o estuvo bien, o excelente, o cosas así. Nunca me decían.
esas cosas. Nunca recibí eso de ellos. Ok, entiendo. Damaris, mientras tú escuchabas lo que Maritza decía, ¿qué escuchaste realmente? Pues la verdad que nunca pensé que ella se sentiría así o que se sintió algún momento así, porque yo siempre creí que era ella la que quería controlar todo, que todo esté al antojo de ella, pero nunca lo vi de esa manera. Gracias por decirlo, porque a veces interpretamos las conductas de las personas desde lo que vemos por fuera, porque es lo más notorio, pero detrás de ello puede existir necesidades emocionales que no alcanzamos a percibir porque, claro, es internamente, no lo vemos, pero porque no lo veamos no significa de que no están ahí. Y hoy estamos empezando precisamente por ese proceso, que es el comprender lo que cada una ha vivido más allá de las interpretaciones que han construido con los años, ¿ok? Entonces, eh, mm, La ¿cómo, verdad que cómo te ha parecido esto? nunca, nunca habíamos hablado así, tan comprensivamente. Siempre era la pelea, el grito y todo eso. Ok, eso me parece bastante bien, ¿sabes? Porque eso representa un avance bastante importante, no porque el conflicto esté resuelto, sino porque ambas están comenzando a escuchar una historia diferente a la que cada una construyó sobre lo que creían que era la realidad. Y el que puedan notarlo es un paso, un primer paso muy valioso. Entonces, hasta este punto realmente yo quisiera resumir lo que hemos estado conversando para asegurarme de saber y de ver que lo haya comprendido correctamente. Por un lado está Maritza, que ha compartido que desde muy joven asumió responsabilidades y roles dentro de la familia, que con el tiempo se fue sintiendo ese esfuerzo como si pasaba desapercibido completamente, más allá de que también asumió roles que no le competían a ella desde muy niña, sino a los adultos responsables. Entonces, más allá de que sea un agradecimiento como una ayuda material, se necesitaba sentir el reconocimiento y valorada. Y por tu parte, Damaris, Volta se ha expresado que has crecido con la etiqueta de la favorita. Ha sido una experiencia dolorosa para ti y esa imagen hizo que con el tiempo tú sintieras culpa y la sensación de que tus logros eran constantemente minimizados. ¿Ok? Aunque las experiencias de ambas han sido distintas, yo observo que realmente ambas coinciden en algo que durante muchos años sintieron, y es que no se sintieron comprendidas la una por la otra. Este pequeño resumen que les acabo de comentar refleja realmente lo que ustedes han querido expresar. Sí, exactamente. Sí, la verdad, creo que sí. Ok, muchísimas gracias. En la siguiente parte me gustaría que profundicemos en un momento que ambas han mencionado varias veces, ¿ok? Que es el fallecimiento de su padre. Quisiera realmente saber y comprender cómo ambas lo han vivido desde cada proceso y de qué manera esto ha influido en la relación que ustedes tienen a partir del día de hoy. Entonces, em, hace unos momentos ambas mencionaron que la relación de cambio estuvo después del fallecimiento de su padre y me gustaría que podamos ahora comprender ese proceso. Entonces, Maritza, ¿te parece si comenzamos contigo? Sí, sí, me parece bien, porque Ok, podría decir desde que hace varios meses cuando mi papá enfermó, ¿no? Yo era la que le estaba llevando a las consultas médicas, yo era la que tenía que hablar con los médicos y sentía que todo tenía que estar bajo control y que todo estaba a mi cargo, ¿no? Yo tenía que responsabilizarme de todo eso y sí, pienso que fue todo eso, ok. ¿Y cómo recuerdas estos últimos meses? que fueron unos meses muy agotadores, casi no dormía porque tenía que trabajar y estar al pendiente de mi papá. Tenía que salir del trabajo, ir al hospital y cuando llegaba a casa tenía que organizar muchas cosas. También no tenía tiempo para sentirme yo, para darme un tiempo para mí, para poder resolver mis problemas, tal vez solucionar algunas cosas que tenía que hacerlas y no tenía tiempo para mí. Fue muy, muy agotador.
Entiendo. Mientras tú vas hablando, percibo que durante todo ese tiempo tu prioridad más bien fue cuidar a los demás en vez de cuidarte a ti, incluso dejando de lado lo que tú estabas sintiendo. Sí, muchas veces sentía que ya no podía más. Eh, Sentía que no tenía salida, que esto nunca iba a acabar, cosa que no me permitía ni llorar a mí misma porque pensaba que si yo lloraba iba a preocupar a mi mamá o algo así. Iban a pasar cosas peores. Mi papá ya estaba enfermo y yo no quería que a mi mamá le pase lo mismo, ¿no? Y tuve que ocultar todo eso. Maritza, realmente yo te agradezco por compartir eso. Yo imagino que el haber sostenido esa responsabilidad durante tanto tiempo debió ser muy desgastante para ti. Sí, y fue desde que falleció mi papá, ¿no? Fue cuando pensé que todo el peso caía sobre mí. Y en vez de preguntarme de cómo estaba yo, todos empezaron a preguntar que cómo estaba Maris, que cómo se sentía ella, pero nunca decían cómo te sientes tú o cómo estás tú o no sé, algo, ¿no? Nunca hacían nada por mí. Ok. Y realmente escucho que incluso en un momento de mucho dolor, tú aún así seguiste ocupando el papel de alguien que debía ser fuerte para los demás. Sí, en realidad sí, porque siempre estuve acostumbrada a eso. Es como que era el papel que cumplía yo en la familia, era mi rol tal vez. Me sentía como que ellos tenían que estar bien y yo no. Sentía como que tenía que apoyarlos a todos y a mí no. Y a mí nadie me dijo cómo estás o cómo te sientes o no sé, algo, ¿no? Unas palabras de aliento aunque sea. Ok. Y Damaris, coméntame, ¿cómo tú te sentiste durante todo ese periodo? Durante ese periodo, yo creo que lo viví completamente diferente, muy diferente, ya que yo no podía entrar al hospital porque yo entraba en un estado de desesperación cada vez que veía a mi papá conectado en esas máquinas. Por aquella razón, yo prefería quedarme afuera para no ver cosas así. ¿Y cómo te sentías en esos momentos? ¿Qué sentías? Mm, Sí, sentía mucho miedo, la verdad, que pasaba que si entraba, todo era real, ya que mientras yo estaba afuera, creía que todo esto era un sueño y que nada de esto estaba pasando. Claro, era una forma de protegerte del dolor. Sí, exactamente eso. Pero siempre Maritza escuchaba que decía que yo no le ayudaba, ni Porque nada de eso. tú nunca Sí estaba, estabas. solo que yo no podía hacer lo mismo que tú. Y eso era cosas que tú no entendías. No, es que nunca estuviste ahí para apoyarnos, ayudarnos o algo, no Sí sé. estaba y era No. más chica que ti, pero era algo que tú no comprendías. Ok, chicas, realmente quisiera detenerme un momento porque escucho dos formas muy distintas de afrontar una misma situación. Por un lado está Maritza que enfrentó el dolor haciéndolo, organizando, resolviendo. Y por el otro lado está Damaris que parece haber como que enfrentado el dolor, vuelta evitando aquello que le resultaba demasiado difícil de sostener emocionalmente. Ninguna de estas respuestas significa que una quiso más a su papá que la otra, sino que son maneras diferentes de afrontar una pérdida, un dolor. Ok, chicas, quisiera hacerles una pregunta. Y es que cuando piensan en su padre, ¿cuál es el primer recuerdo que viene a su mente? Ah, el mío puede ser cuando él me enseñó a manejar la bicicleta. Ese puede ser uno de los mejores recuerdos que tengo con mi padre. Ok, ¿y qué recuerdas de ese momento? Que él era muy paciente conmigo, me tenía mucha paciencia. Siempre me decía, tú puedes, tú lo vas a hacer o tú lo vas a lograr o vas a poder. Siempre estaba alentándome a que sí voy a poder. ¿Y qué sientes al recordarlo ahora? Ahora lo extraño mucho, lo extraño demasiado. Me hace
muchísima falta. Ok, tómate el tiempo que necesites, tranquila, no hay prisa. Yo también lo extraño. Acabo de notar algo importante y es que mientras Maritza compartía ese recuerdo, tú dijiste espontáneamente que también lo extrañabas. Parecería que detrás de ese conflicto que hay, que hoy las trae aquí, también existe un dolor que ambas comparten, ¿ok? Sí, sí, la verdad. Creo que nunca hemos hablado del duelo, ya que siempre hemos discutido por obvias razones. Ok, ¿y qué ocurrió después del funeral? La verdad que todo fue muy rápido, que había que hacer papeles, que la casa, los bancos, las deudas, cuentas, y nunca, la verdad nunca hablamos de cómo en realidad nos sentíamos. Porque alguien tenía que resolver todo como siempre, ¿no? Entonces parecería que las tareas prácticas ocuparon el lugar que pudo haber tenido un espacio para elaborar esa pérdida. Pienso que sí, Sí, sí. Ok, me gustaría poderles preguntar algo más. Si hoy su padre pudiera escucharlas en esta conversación, ¿qué creen que les dirían? Yo creo que le diría que estoy cansada, que ya me cansé de esto, que ya no doy más, ¿Cansada que de qué, Maritza? de sentir que siempre que tengo que demostrarles que valgo, que siempre tengo que estar haciendo algo para que quizás así ellos puedan ver que existo, que siempre tengo que estar pendiente de ellos para que, no sé, vean que estoy ahí tal vez. Ok, gracias por expresarlo. yo le diría que me hubiera gustado que él viera quién soy realmente, que cómo me sobresalgo cada día y que no soy la hija favorita, soy solo Damaris. Yo les agradezco muchísimo la confianza con la que ambas han podido compartir estas experiencias y hoy hemos podido observar algo muy importante, ¿ok? Al inicio de la sesión parecía que el conflicto giraba únicamente alrededor de las discusiones y de la herencia o lo que venía después de de la muerte de su papá. Sin embargo, mientras hemos estado conversando, han aparecido otros temas, como por ejemplo está el peso de los roles familiares, la necesidad de reconocimiento, las etiquetas que han habido dentro de la familia y el duelo que pasó por la pérdida de su padre. Y es que quiero que entiendan que el comprender estos elementos nos ayuda a ampliar la mirada sobre lo que está ocurriendo entre ustedes dos. No solamente entre cómo se siente Maritza al respecto, sino también entre cómo se siente Damaris al respecto. No significa que el conflicto esté resuelto, pero sí que poco a poco vamos empezando a entender que tiene muchas más raíces de las que nosotras queríamos o pensábamos desde un inicio, ¿ok? Entonces, yo realmente les agradezco por haber compartido todo esto hasta ahora. Y antes de ir cerrando como que esta primera sesión, a mí me gustaría poder organizar un poco lo que hemos trabajado hoy para asegurarme de que se ha comprendido correctamente sus experiencias, ¿ok? Así que les voy a hacer un pequeño resumen. Hoy hemos visto que la relación entre ustedes no se explica únicamente por el conflicto actual, sino que va relacionado con la herencia y con las discusiones recientes. Está, como les mencionaba, los tres elementos importantes, que viene a ser la historia familiar, donde Maritza asume roles desde muy joven, que viene a ser la responsabilidad, el cuidado constante dentro del hogar. Y también está el segundo rol, que viene a ser la experiencia de Damaris,
quien creció sintiendo que era comparada y etiquetada como la favorita, lo cual generó una confusión y malestar emocional. ¿Ok? Y está el tercero, que es muy significativo y es el duelo por la muerte de su padre, donde cada una vivió de una manera muy distinta. Por ejemplo, Maritza lo vivió desde la acción y la responsabilidad, y vuelta Damaris lo vivió desde el impacto emocional que tuvo esa frase y también evitó el contexto hospitalario y todo lo que vivió el papá en esos momentos. Con estos elementos, a mí me gustaría entender, y yo creo que podríamos empezar sobre entender lo que ocurre hoy entre ustedes ya no es un conflicto aislado, sino que más bien es una acumulación de experiencias emocionales que no han sido expresadas durante todo este tiempo y roles familiares que se han mantenido durante todo este tiempo. Em, en esta etapa inicial de este proceso, no quiero que entiendan de que vamos a resolver todo de inmediato, que, ok, una sesión más y ya todo va a estar bien, ya lo resolvimos, su relación va a mejorar. No, no va a pasar. Pero lo que sí podemos hacer es que podamos empezar a construir nuevas formas de comprender lo que ambas están pasando. Aquí me gustaría compartir con ustedes una primera hipótesis clínica de trabajo, no como una verdad absoluta, sino más bien como una guía de la cual podremos empezar a seguir explorando, ¿ok? Y es de que dentro de esta dinámica familiar se hayan establecido roles muy definidos. Por ejemplo, Maritza, la responsabilidad y la contención, y vuelta está Damaris como la figura más asociada, podría decirse, a la expresión emocional y el cuidado directo. Cuando estos dos roles se reconocen o se sienten injustos, pueden llegar a generar tensiones tanto para Maritza como para Damaris. Puede llegar a generar resentimientos y malos entendidos en esta vida adulta. ¿Ok? Eh, sí, nunca lo había visto de esta manera, ahora que me doy en cuenta. Yo tampoco, la verdad, Ok. tampoco. Eso realmente es completamente esperable. Muchas veces no somos conscientes de los roles que asumimos en la familia hasta que los vamos observando desde una perspectiva diferente. Me gustaría a mí preguntarles algo muy importante ahora. Después de lo que hemos conversado hasta hoy, ¿qué se llevan de esta primera sesión ambas? Eh, yo creo que podría decir que por primera vez en mi vida, puedo decir que sentí sin sentir que estaba exagerando algo, como que sentí que alguien me escuchaba de verdad, como que alguien le daba importancia a lo que estaba diciendo. Eso es muy importante. El que puedas expresar lo que sientes sin invalidarse es un paso relevante en el proceso terapéutico realmente. Y yo sí sentí algo raro. O sea, nunca pensé desde la perspectiva de Maritza y ¿Ok? nunca pensé que ella pudiera sentirse así. Siempre pensé que ella solo se enojaba conmigo, nunca vi más allá de eso. Eso que mencionas realmente es muy valioso, ¿sabes? A veces el conflicto nos cega, o sea, nos ciega, nos impide ver el dolor que está pasando en la otra persona. Entonces, para las próximas sesiones, si les parece bien a ambas, podríamos trabajar en tres direcciones, ¿ok? Primero, el poder profundizar la historia familiar, el entender cómo se construyeron estos roles. El segundo podría ser explorar cómo estos patrones se están reproduciendo actualmente en la comunicación que tienen entre ustedes. Y el tercero y último sería como que comenzar a desarrollar formas más seguras y claras en las que tanto Maritza como Damaris pueden expresar lo que sienten sin la necesidad o sin que esa conversación termine en un conflicto, en una discusión. Aquí no se trata de decidir quién tiene la razón, si Damaris o Maritza, sino que puedan juntas aprender a relacionarse desde un lugar más consciente y menos reactivo. Sí, yo Estamos de pienso que acuerdo. estamos de acuerdo aquí. Ok, antes de terminar, a mí me gustaría reconocer algo bastante importante para ambas y es que hoy hicieron algo que no siempre es fácil.
escucharon juntas en un espacio donde históricamente ha habido dolor y tensión por parte de ambas. Eso no significa que todo lo vamos a resolver hoy, que todo ya está resuelto, pero sí que ha habido una apertura bastante grande en el cual vamos a poder trabajar. También es normal que durante esta sesión puedan aparecer emociones nuevas, incluso cansancio emocional. Si eso ocurre, tranquilas, es parte del proceso, no se asusten, es completamente normal. Y antes de todo, quisiera cerrar esta sesión en el que pueda yo preguntarles cómo se sienten ahora mismo, al final de esta primera sesión. Eh, yo podría decirle que me siento un poquito más tranquila con muchas cosas en mi cabeza aún, pero estoy más tranquila. Siento que me quité un peso. Siento que al fin pude decir lo que sentía y que al fin alguien me estaba escuchando, incluso mi hermana, ¿no? ¿Y Yo tú, igual, Amari? la verdad, sí, Ok. igual, un poco más tranquila, pero también pensativa. Es completamente esperable realmente, es completamente normal. Yo les agradezco muchísimo la confianza que han tenido el día de hoy para conmigo. Esto no es solamente el inicio de un proceso que vamos a ir construyendo paso a paso y juntas, sino que es un trabajo en equipo. Si están de acuerdo, a mí me gustaría que en la próxima sesión podamos continuar explorando estos temas con mayor profundidad, tanto por parte de ambas, y que comencemos a trabajar en herramientas para poder mejorar la comunicación entre ustedes dos, ¿ok? Por hoy vamos a cerrar aquí. A mí me gustaría darles gracias por su presencia, por su apertura y por su disposición para estar aquí juntas en este espacio y podamos mejorar día a día. Nos vemos en una próxima sesión, chicas. Fue un gusto para mí tenerlas el día de hoy aquí. Y Gracias. un gusto, muchas gracias y sí, vamos a venir a la próxima sesión porque sé que nos va a ayudar mucho. Claro que sí. Muchas gracias, chicas. Les mando un fuerte abrazo. Comprendo su dolor y espero que estén bien. Nos Ok, Gracias. vemos. gracias, Lía. Chao.